el reino de Cristo está entre nosotros. Lucas 17, del 20 al 22. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El reino de Cristo está entre nosotros. Cuando Jesús vino al mundo, no trajo un reino con ejércitos ni palacio. Él trajo un reino que transforma corazones, sana heridas y rompe cadenas. Un reino que no se construye con manos humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Hoy muchos buscan señales, maravillas y manifestaciones externas, pero olvidan que el reino de Cristo ya está presente, donde su voluntad es obedecida, donde el amor vence al odio, donde la gracia fluye más que el juicio. Está en el hogar donde se ora, en la comunidad que sirve, en el creyente que ama. El reino de Cristo está entre nosotros cuando perdonamos, cuando servimos al necesitado, cuando proclamamos la verdad con compasión y vivimos con integridad. No es algo futuro solamente, es una realidad presente que se manifiesta a través de nuestras vidas rendidas a Él. ¿Estás viviendo hoy como ciudadano del reino? Abre tu corazón, deja que Cristo reine en ti y verás cómo el reino se manifiesta a tu alrededor, en lo cotidiano, en lo simple, en lo eterno. Amados hermanos y amigos de Unción RD, el reino de Dios está entre nosotros. ¿A qué se le refirió Jesucristo con el reino de Dios? El reino de Dios es el Evangelio, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, cuando Jesucristo habló de el reino de Dios está entre vosotros, Él dijo, el Evangelio, la palabra de Dios está entre ustedes, pero ellos no entendieron. El Espíritu Santo está ahora entre nosotros. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo está entre nosotros. El reino de Dios está reinando. El reino de Dios está vigente actualmente. Entonces, por eso Dios nos llama embajadores del reino, porque llevamos la palabra de Dios a cada persona que no conoce a Dios. Entonces, como llevamos la palabra de Dios a toda carne, entonces somos embajadores del reino, representamos a un rey. Entonces, cuando Cristo dijo, y predicar el Evangelio, cada creyente es un embajador del reino, porque predica la palabra a toda carne, a toda persona que no conoce a Dios, a toda persona que no es cristiana, a toda persona inconversa. Entonces, el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios no es humano, es divino, es espiritual. Porque los escribas y fariseos, los judíos, querían un reino físico. Ellos pensaban que Jesucristo iba a reinar físicamente, y no. Jesucristo se lo dijo a ellos: mi reino no es de ese mundo, mi reino es espiritual, porque viene del cielo. Entonces, nosotros tenemos un rey que es Jesucristo. Jesucristo es el príncipe porque es el hijo del rey. Jesucristo es el príncipe. El que está sentado en el trono es el Padre, y Jesucristo está a la diestra. Pero a Jesucristo vencer en la cruz de Calvario, se le dio la potestad de reinar juntamente con Dios y sentarse a la diestra del Padre en el trono. Entonces, ahora Jesucristo es el rey. ¿Por qué? Porque reina para siempre. Jesucristo se le dio nombre sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Rey sobre todas las naciones, sobre todo imperio. Y el que confiese que Jesucristo es su Señor y Salvador tendrá salvación. Pero el que no confiese se va a perder. Va a haber condenación para esa persona, porque despreció al Hijo de Dios, le perdió a Jesucristo. El reino de Dios está entre nosotros. Como está entre nosotros, un embajador anda bien puesto, no puede andar como quiera. No, el que gobierna es Jesucristo y nosotros tenemos que estar por debajo de él. Entonces, no podemos hacer lo que queramos, porque tenemos un jefe. El rey es el que manda. Nosotros hacemos lo que el rey diga. Entonces, las personas que lamentablemente no obedecen son los obedientes, y eso está mal. Porque si usted es embajador del reino de Dios, si usted dice que es cristiano, tiene que ser embajador del reino de Dios. Y como usted es embajador del reino de Dios, tiene que obedecer a Jesucristo en todo, porque usted no se gobierna ya. Si usted se va a poner una ropa, tiene que preguntarle a Jesucristo, preguntarle a Dios que si está de acuerdo con esa ropa que usted se va a poner. Y si Jesucristo no está de acuerdo, usted no se puede poner esa ropa. Jesucristo, antes de irse, dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guiara en todo camino, nos guiara en todo momento. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos vaya bien, para que tengamos éxito en todo. La frase del reino de Dios
está entre vosotros. Es una de las enseñanzas de Jesucristo que aparece en los evangelios, particularmente en el evangelio de Lucas 17:21, y se puede entender de diferentes maneras dependiendo del contexto. Número 1. Reino de Dios como una realidad interna. Jesús podía estar refiriéndose a que el reino de Dios no es algo que se puede ver externamente, como un reino terrenal o un lugar físico, sino como una experiencia espiritual que se manifiesta dentro de las personas. En otras palabras, el reino de Dios no está en un futuro distante ni en un lugar lejano, sino se encuentra en el corazón y la mente de aquellos que siguen sus enseñanzas. Es una presencia interna de paz, amor y justicia que empieza a transformarnos desde adentro. Número 2. El reino de Dios como una transformación personal. El reino de Dios implica una transformación interior que lleva a la persona a vivir de acuerdo con los valores del evangelio, como el amor, la humildad, la misericordia y la justicia. Este cambio puede verse como reino que ya está presente en aquellos que viven de manera congruente con la voluntad divina. Eso significa que están haciendo la voluntad de Dios. Número 3. Reino de Dios y la comunidad. También se puede entender como un llamado a construir una comunidad donde se vivan esos valores. Por tanto, el reino de Dios se materializa en las relaciones humanas basadas en la equidad y el amor. Jesús, al decir está entre vosotros, podía estar invitando a sus seguidores a ser agentes activos de este reino a través de sus acciones, creando entornos donde el reino de Dios se hace presente en la convivencia diaria. Eso quiere decir que tenemos que ser embajadores del reino de Dios donde quiera que estemos. Eso quiere decir que los cristianos tenemos que ser embajadores del reino donde quiera que estemos. Número 4. El reino de Dios es ahora y no solo en el futuro. A menudo la idea del reino de Dios se asocia con la salvación y la vida eterna, pero Jesús subraya que este reino tiene implicaciones inmediatas, no solo futuras. Esto invita a vivir el presente de acuerdo a esos principios, creando un mundo más cercano a la visión de lo que Dios quiere para la humanidad. En resumen, la frase podría interpretarse como una llamada a reconocer que el reino de Dios no es un lugar lejano o futuro, sino que comienza en el interior de cada ser humano. El reino de Dios comienza en el interior de cada uno, en la manera en la que elegimos vivir y tratar a los demás, construyendo un mundo donde esos valores cristianos enfocados en el evangelio de Dios ya se hagan tangibles. Jesús quiso decir que el reino de Dios está entre vosotros. Se refirió a que nosotros tenemos que ser embajadores del reino de Dios en nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres cotidianos, en todo lugar, donde quiera que estemos, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hablar de Cristo en todo tiempo. El embajador siempre está hablando de su rey, tiene que representar a un rey. Entonces nosotros somos representantes del reino y tenemos que hablar siempre de Cristo, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia. El reino de Dios es el evangelio de Dios, es la palabra de Dios. Eso es lo que transforma. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Le corta a la persona que tú le estás predicando y te corta a ti también. Cuando tú predicas, te ministra a ti primero y después a la otra persona. Pero si tú predicas sin el Espíritu Santo, si tú predicas sin presencia, esas palabras son vacías. Si un cristiano predica sin presencia, no está haciendo nada. El Espíritu Santo es todo en nuestra vida. La presencia de Dios activa en nosotros. Si el cristiano predica sin la presencia de Dios, es nada. Porque es necesario que nos llenemos del Espíritu Santo antes de predicar. Porque el que hace el trabajo, el que hace la conversión, se llama el Espíritu Santo. No somos nosotros que convertimos a la gente. Es el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de Dios para predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es que hace el trabajo. Pero si estamos vacíos, si no tenemos el Espíritu Santo, entonces, ¿qué le vamos a dar a la persona? ¿Qué le vamos a dar si no tenemos nada? Solamente letra, pero no hay presencia. Solamente mucha teología, mucho conocimiento, pero no hay presencia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dices hoy que el reino de Dios está entre nosotros. Y como el reino de Dios está entre nosotros, ya que el que gobierna es Jesucristo. Y Jesucristo dijo que iba a reinar para siempre. Entonces, como somos embajadores del reino,
no nos gobernamos nosotros mismos, no. Tenemos un rey, que ese rey es que nos comisiona a nosotros, a que nosotros vayamos a predicar. Y nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor Jesús, a serte fiel todos los días de nuestra vida para ser salvo. Todos esos favores te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Apercíbete, la verdad de Cristo está a la puerta. No lo dejen para mañana, que puede ser muy tarde. Eso fue su devocional de la Unción RD, en la voz de su hermano y amigo Gabriel Díaz, fundador de la Unción RD, hechos para predicar la palabra de Dios.